Ahí está. Bien, chicos. Entonces vamos a continuar con lo que nos queda del sistema reproductor. Veníamos viendo todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual y habíamos quedado justamente acá en clamidia, ¿verdad? La clamidia es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Clamidia trachomatis, ¿sí? Es una bacteria que se contagia a través de contacto sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual muy común en el mundo. Se estima, para cifras del año 2022, el año pasado, que había aproximadamente 50 millones de personas en el mundo con esta enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia? El problema o el inconveniente de esta enfermedad es que un gran porcentaje de los pacientes no presentan síntomas, es decir, no saben que tienen la infección y por eso no buscan atención médica. Fíjense que de las mujeres enfermas, el 75% no tiene síntomas y de los hombres contagiados, el 50% no tiene síntomas. Esto hace que el tratamiento sea tardío y que en la mayoría de los casos, cuando ya se detecta, pues se necesita un tratamiento largo y más agresivo para poder erradicar la infección. En aquellos casos donde sí hay síntomas, en los hombres se presenta una uretritis, que es la inflamación de la uretra, hay ardor, dolor al orinar y además a través del pene se expulsa una secreción entre blanquecina y amarillenta. Esa secreción puede comenzar con una pequeña cantidad y si la enfermedad avanza se hace más abundante este líquido. En el caso de las mujeres van a presentar un flujo vaginal también entre blanquecino y amarillento y ardor y dolor al orinar. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza para combatir esta bacteria? El tratamiento de base, por supuesto, van a ser los antibióticos. El antibiótico de primera línea recomendado para la clamidia es la doxiciclina, que se trabaja durante 7 días, 2 dosis diarias. Y también, dependiendo de si la bacteria tiene o no resistencia a los antibióticos, también puede utilizarse la acitromicina en dosis única. Bien, si por alguna razón el paciente no puede recibir estos antibióticos de primera elección, como la doxiciclina y la acitromicina, entonces hay unos de segunda línea que son tratamientos alternativos. Son eficaces, pero no tanto como los primeros. Allí tenemos, por ejemplo, lo que es la cefalosporina, la ceftriaxona, que son otro grupo de medicamentos que también atacan esta bacteria, pero no con la misma efectividad. Bien, los pacientes que están recibiendo tratamiento por clamidia deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que no se esté bien seguro que ha cesado la infección. Si el paciente ha recibido acitromicina, debe abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta 7 días después de haber recibido el tratamiento con acitromicina. Y si es con doxiciclina, hasta que se haya cumplido los 7 días de tratamiento. Bien, fíjense que si la bacteria la tiene la pareja sexual y la pareja sexual no recibe tratamiento, pues nuevamente el paciente que se cure va a ser infectado al tener relaciones con esta persona. Si una clamidia no es tratada a tiempo y se deja avanzar, puede generar problemas muy graves de salud, como por ejemplo, en el caso de las mujeres se puede formar lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, donde hay riesgo de tener infertilidad
por afección, por inflamación de las trompas de falopio. También puede haber otras enfermedades graves, como lo que es el dolor pélvico crónico, y en caso de embarazo, esta infección puede ser que genere un embarazo ectópico, que son los embarazos que se generan fuera del útero. Bien, esta era la última enfermedad de transmisión sexual que nos faltaba por ver. Vamos a hablar ahora de lo que son los métodos anticonceptivos. Vamos a dividirlo en lo que son los métodos de barrera y los métodos hormonales. Dentro de los métodos de barrera tenemos el conocido, en el caso de los hombres, preservativo o condón, que es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados y del cual la población tiene mayor información. Y en el caso de las mujeres, en los métodos de barreras tenemos el diafragma. ¿Sí? Estos métodos de barrera se llaman así porque no contienen ningún fármaco, ningún principio activo, sino simplemente es una barrera de plástico, de látex, que impide que los espermatozoides lleguen a unirse con el óvulo. Por eso se llaman así. En el otro grupo de anticonceptivos tenemos los métodos hormonales. Fíjense, son todos los métodos anticonceptivos que contienen hormonas dentro de su composición. Allí vamos a tener los anticonceptivos combinacionales, las pastillas de progestágeno, que tiene solo esa hormona, los dispositivos intrauterinos que también tienen hormona, como la T que contiene levonorgestrel, que es una hormona, el parche transdérmico combinado y el anillo vaginal. Además de también los conocidos CHIC, ¿sí? Que son métodos hormonales ya que van liberando hormona cada cierto tiempo. Denme un minutico. Bien, vamos a ir hablando de los detalles más importantes, los aspectos generales de cada uno de estos métodos. Vamos a iniciar con lo que son los anticonceptivos combinados orales. Este método viene en forma de pastilla que contiene dentro de sus componentes dos tipos de hormonas, el estrógeno y una hormona del tipo del progestágeno. Estas hormonas son hormonas sintéticas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, es decir, similares a las que producen los ovarios. Aquí tenemos la estructura química del estrógeno y aquí tenemos el núcleo químico de todo lo que son las hormonas del progestágeno. Tenemos aquí específicamente la progesterona. ¿Cómo actúan estos métodos anticonceptivos hormonales? Específicamente los anticonceptivos combinados orales actúan impidiendo la ovulación, es decir, no permiten que el ovocito salga del ovario. Todo aquello que explicamos del ciclo menstrual, donde en la fase proliferativa o lo que es la fase ovárica, que coincide con la fase proliferativa, el ovario, los folículos de Graham maduran y liberan el ovocito, pues justamente esa fase es la que impiden estos métodos anticonceptivos. Además de ese mecanismo, tienen un segundo mecanismo que también es anticonceptivo y es la alteración del moco cervical. El moco cervical es un moco que tenemos nosotros en lo que es el cuello, ¿verdad? Del útero, y que si ese moco es muy espeso, no permite que los espermatozoides lleguen hacia el útero. Entonces, los métodos anticonceptivos que tienen hormonas combinadas tienen estos dos mecanismos. Uno, actúan impidiendo la ovulación y dos, actúan también alterando el moco cervical. Creo que levantaron la mano por ahí, Marcela. Allí, ¿no? Bueno,
Me parece ahí como que levantaste la mano. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Dentro de lo que son los anticonceptivos combinados, vamos a tener dos tipos de pastillas combinadas. Tenemos las pastillas combinadas que son monofásicas. ¿Qué significa esto de monofásica? Que todas las pastillas que tienen el envase tienen la misma dosis de hormona. O sea, todas las pastillas que se deben tomar durante el ciclo tienen la misma dosis de estrógeno y de progesterona, ¿sí? Este tipo de pastillas monofásicas son las más utilizadas y las más evaluadas. Quiere decir que se conoce más cuáles son los efectos de estas pastillas sobre el cuerpo de la mujer. Casi todas las que son monofásicas contienen 30 microgramos de etinil-estradiol, que es el estrógeno, y 150 microgramos de levonorgestrel, que es la progesterona, o uno de los tipos de las hormonas de la progesterona. Por otro lado, tenemos también de las pastillas combinadas las que son bifásicas o trifásicas. Fíjense este empaque que tenemos acá, ¿verdad? Hay unas pastillas amarillas, hay unas rojas y hay unas blancas. En este tipo de anticonceptivos combinados, las pastillas van a contener diferentes cantidades de hormonas según la semana del ciclo menstrual en la que nos encontremos. Bien, fíjense, estas están del día 1 al día 8, una semana, fíjense, una dosis diferente de hormonas combinadas a las que hay en las pastillas que corresponden del día 9 al día 15. Este tipo de pastillas bifásicas o trifásicas no, no existen evidencias clínicas de que sean mejores o de que sean menos dañinas que las monofásicas. Se han observado efectos clínicos similares. Bien. ¿Cómo se deben tomar los anticonceptivos combinados orales? Siempre el primer comprimido debe ser tomado justamente entre el primer y el quinto día del ciclo menstrual. Es lo ideal. Acá, en estos días, debemos iniciar la toma del primer comprimido. Si se va a iniciar la toma de estas pastillas sin tener la menstruación, se puede hacer, pero primero la mujer debe asegurarse de que en efecto no está embarazada y segundo debe utilizar un método alternativo para protegerse los primeros 7 días que inicie la toma de las pastillas. Bien, porque como no la está iniciando justamente cuando tiene la menstruación, hay que esperar que el organismo se acople, absorba estas hormonas y el efecto pueda ser realmente seguro, el efecto anticonceptivo. Entonces, si se va a tomar fuera de la menstruación, que no se tenga la menstruación, primero la mujer debe asegurarse que no esté embarazada y segundo debe utilizar un método anticonceptivo alternativo los primeros 7 días luego de empezar a tomar estas pastillas. Estos anticonceptivos combinados orales vienen en varias presentaciones, dependiendo del ciclo menstrual de la mujer. Viene en bases de 21 pastillas, que significa que cuando la mujer termina la última pastilla, es decir, la pastilla número 21, entonces pasa 7 días sin tomar ninguna pastilla y luego de esos 7 días inicia el próximo envase. Es decir, al octavo día debe ya iniciar el próximo envase de anticonceptivo. Y tenemos también estas pastillas combinadas orales en envases de 22 pastillas. Esto significa
que la mujer toma las 22 pastillas, luego pasa 6 días sin tomar ninguna y luego en el 7º día inicia el próximo envase. Y tenemos los más comunes, que son los envases de 28 pastillas. En estos envases hay 21 pastillas activas, es decir, 21 pastillas que tienen hormonas y 7 placebo. ¿Qué significa placebo? Son pastillas que no tienen principio activo, es decir, no tienen hormonas. Y esto de placebo no se utiliza solo para las pastillas anticonceptivas, se utiliza para cualquier medicamento. Cuando ustedes le hablen de placebo, es un medicamento, una forma farmacéutica que no tiene principio activo, solo tiene los excipientes, ¿ok? Entonces, cuando son envases de 28 pastillas, 21 tienen hormonas y las últimas 7 son placebos, solo principio activo. Y acá no hay día de descanso porque los días de descanso están aquí ocupados con los placebos. Entonces, cuando tenemos este tipo de envase, al terminar la última pastilla, inmediatamente al día siguiente la mujer debe iniciar la siguiente caja sin dejar ningún día de por medio. Hay otro tipo de pastillas anticonceptivas que no son combinadas, son solo las que tienen progesterona. Bien, esta progesterona puede ser del tipo del levonorgestrel, linestrenol, desogestrel, norentidrona. O sea, son varias hormonas, todas que pertenecen al grupo de las progesteronas. Las que traen una sola hormona vienen en presentaciones de 28 o de 35 comprimidos. Estos métodos anticonceptivos, al igual que los combinados, tienen el mismo mecanismo de acción, es decir, son anabulatorios. ¿Qué significa esto? Que estos fármacos impiden que el ovario produzca y libere los óvulos. Bien, sin embargo, en este caso, en las que no son combinadas, el principal mecanismo de acción consiste en espesar el moco cervical, en hacerlo más espeso. Esto impide que pasen los espermatozoides de la vagina al útero. Esto es en el caso de los que tienen solo progestágeno, ¿ok? Donde el principal mecanismo es espesar el moco cervical. Mientras que en las combinadas el principal mecanismo es impedir la ovulación. Y al impedir la ovulación se simula en el organismo como que ya está embarazada, ¿sí? Porque el organismo cuando estás embarazada de forma natural no ovula y por eso es que no hay menstruación. Estas pastillas que tienen solo progesterona son las que suelen utilizarse también cuando la mujer dio a luz y está en periodo de lactancia. ¿Bien? Porque, bueno, como tienen una sola hormona, son como más suaves para que ella pueda seguir desarrollando su ciclo normal de producción de leche. Bien, en el caso, ¿verdad?, de que la mujer está, ya dio a luz, ya está en periodo de lactancia y se sabe que no está embarazada de nuevo, entonces ella puede iniciar el tratamiento, es decir, la primera pastilla, cualquier día después de la 6ª semana del posparto. ¿Ok? Antes no, sino cualquier día después que se haya cumplido la 6ª semana del posparto. Pero, repito, debe estar segura que no está embarazada, porque ha ocurrido que quedan embarazadas antes de este tiempo. Y luego que inicie el tratamiento, pues debe seguir con el tratamiento diario y procurar que sea siempre en el mismo horario la toma del comprimido. Y en el caso de las que son de solo progesterona, no se dan días de descanso, sino que termina un envase y inmediatamente comienza el nuevo envase. ¿Cómo se toman estas pastillas si la mujer está menstruando? Es decir, que no está en fase
de lactancia, sino que ya está en menstruación. Entonces, igualmente, debe tomar el primer comprimido entre el primer y quinto día de la menstruación y luego seguir su tratamiento diario sin dejar descanso entre un envase y otro. Bien, en el caso de que no vaya a iniciar la toma del anticonceptivo sin tener la menstruación, entonces las mismas recomendaciones que las que son combinadas. Se debe asegurar que la mujer no está embarazada y debe utilizar un método anticonceptivo alterno durante los primeros 7 días del inicio del tratamiento hormonal, para asegurarnos de que si el organismo todavía no se ha acoplado a toda la dosis de la hormona, pues no vaya a haber un embarazo. Dentro de los métodos hormonales también tenemos los que son los dispositivos intrauterinos que contienen hormona. La hormona que mayormente contienen es del tipo de la progesterona, que es el levonorgestrel. Este dispositivo intrauterino es, como ven acá, un dispositivo que tiene la forma de la letra T y que contiene en su interior la hormona. Esto se coloca dentro del útero y este dispositivo va liberando la hormona y esto ejerce el efecto anticonceptivo. Generalmente estos dispositivos van a tener una duración promedio de 5 años dentro del útero. Si no ocurre ningún incidente como un movimiento del dispositivo que ocurre y a veces hace que la mujer sangre mucho, bueno, una serie de efectos que dependen mucho del organismo de la mujer. La manera como actúa este dispositivo intrauterino también es a través del espesamiento del moco cervical. Y además de eso, también impide la ovulación. Lo ideal para iniciar el tratamiento anticonceptivo con este dispositivo es que sea en los primeros 7 días del ciclo menstrual. Igualmente, se puede colocar sin la menstruación, pero asegurándose que no haya embarazo y que se cuide, ¿verdad? Utilice un método anticonceptivo alterno los primeros 7 días. Este dispositivo se puede colocar inmediatamente después de un aborto y después de 4 semanas de haber dado a luz. La desventaja que tiene con respecto a los métodos anticonceptivos orales es que debe ser colocado por un personal capacitado. ¿Sí? No es de ir a comprar en la farmacia y ya. Dentro de los métodos hormonales tenemos también lo que es el parche transdérmico combinado, ¿sí? Este es un método anticonceptivo donde la hormona es liberada a través del parche en la piel y a través de la piel se absorbe. Estos parches transdérmicos contienen 2 tipos de hormonas. Generalmente son 6 miligramos de norelgestromin y 600 microgramos de etilestradiol. Y esas dosis se van liberando poco a poco durante los días. Diariamente ese parche va a liberar 20 microgramos de etilestradiol y 150 microgramos de norelgestromin. ¿Ok? El mecanismo de acción de este parche transdérmico es igual al de los anticonceptivos orales combinados. Es decir, impide que los ovarios liberen los ovocitos y también hace que el moco cervical se haga más espeso para impedir el paso de los espermatozoides de la vagina hacia el útero. ¿Durante cuánto tiempo se utilizan estos parches? Los parches se usan durante 3 semanas, ¿sí? Ellos se van cambiando una vez por semana.
y luego se deja un periodo de una semana sin parche, es decir, hay como una semana de descanso. Lo ideal es que el primer parche se coloque el primer día de la menstruación, es decir, el día 1 del ciclo. Y luego el segundo parche, es decir, el reemplazo, se debe hacer en el día 8 del ciclo. Y el tercer parche se coloca en el día 15 del ciclo. Cada vez que se coloca un parche, se retira el anterior. ¿Ok? Cuando se llega al día 22 del ciclo, el tercer parche se retira y de allí la paciente está 7 días sin parche. Ya al octavo día, que se cumplan los 7 días de descanso, entonces ahí inicia nuevamente el ciclo. Se coloca el primer parche y así sucesivamente se van sustituyendo. El primero por el segundo, luego el segundo por el tercero. Hay también un método hormonal que es como una mezcla de un método de barrera con un método hormonal, que son los anillos vaginales. También se conocen con el nombre de anillo intravaginal o sistema de liberación vaginal. Este dispositivo dura aproximadamente un mes. Está formado, como ven, por este aro, que es un aro como de plástico, flexible, transparente, y que la mujer coloca acá en la vagina, en todo, vamos a dibujar de otro color, a ver si se ve mejor acá, en toda la entrada del cuello uterino, y suele colocarse cuando inicia el ciclo menstrual. Luego ese anillo, ¿verdad? Permanece ahí durante 21 días y va liberando las hormonas que contiene, que son dos, son hormonas del tipo de la progesterona y también de los estrógenos. Ambas hormonas hacen el mismo efecto que hemos venido explicando. Impiden la ovulación, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del anillo vaginal sobre los otros que hemos explicado? Que como está directamente en la vagina, en el cuello del útero, entonces hay una absorción más constante de estas hormonas. Por lo tanto, las hormonas se utilizan en más bajas concentraciones, ¿sí? Y a pesar de que las hormonas están en bajas concentraciones, son tan efectivos como los anticonceptivos orales. Y tiene la ventaja de que no debe estar todos los días tomando una pastilla. La desventaja es que al inicio, pues la mujer debe aprender a colocárselo y a adaptar su cuerpo a que, bueno, tiene ese objeto extraño allí. Bien. Esta está repetida. Esta foto, ya me acuerdo por qué la coloqué. La coloqué para indicar cómo se debe colocar el anillo vaginal. La mujer, fíjense, con las manos bien limpias, bien desinfectadas, dobla el anillo de esta manera y lo introduce a través de la vagina. ¿Ok? El anillo va a quedar así en toda la entrada del cuello del útero. Y allí es entonces donde va a estar liberando las concentraciones de las dos hormonas que tiene. Una vez que el anillo se coloca, aquí hay una imagen, ¿verdad? Por paso se dobla el anillo, la mujer con sus dedos introduce el anillo vaginal doblado al cuello del útero, luego con uno de los dedos lo empuja para que pueda llegar hasta la entrada del cuello uterino y luego ya queda ahí instalado. Él debe permanecer ahí 3 semanas, es decir, 21 días. Transcurrido esos 21 días, entonces la mujer lo retira, descansa durante una semana y luego de transcurrida esa semana lo vuelve a colocar, es decir, coloca un anillo nuevo. Para que sea bien efectivo este método,
debe procurarse que el anillo se coloque y se retire siempre el mismo día de la semana y también aproximadamente a la misma hora, para que no haya tiempo de que las concentraciones de las hormonas disminuyan del rango terapéutico que se necesita para que tengan el efecto anticonceptivo. Cuando se empieza a utilizar este método hormonal de anticoncepción, generalmente, aunque depende mucho de la mujer, la menstruación tarda un poco en aparecer, puede tardar 2 o 3 días. Claro, esto lo vamos a observar luego del día 21, que es cuando toca retirar el anillo. Y cuando se utiliza el anillo vaginal, generalmente el ciclo menstrual, esto depende también de la mujer, suele durar aproximadamente una semana, es decir, que puede alargarse un poco más. Esto es todo lo referente, chicos, a lo que nos faltaba ver de los métodos anticonceptivos. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de pasar al siguiente tema, ¿ok? Los escucho. Una inquietud. Vamos a ver quién levantó la mano. Susana. La pastilla del día después también es un método hormonal, pero muy fuerte, que impide que haya la implantación del óvulo fecundado. ¿Ves? Una dosis alta de hormona. Es un método hormonal también. Esa, no sé si eso es a eso te refieres. Es una, claro, claro, es un método anticonceptivo, pero de emergencia. ¿Sí? Es de emergencia. Eso no hay que, de eso también, menos mal me preguntaste, para comentarles que no se debe fomentar el uso de estos anticonceptivos como cualquier cosa. Es decir, hacerlo habitual en la mujer, porque tiene sus consecuencias, ¿sí? Eh, No, exactamente, es de venta libre, pero igualmente no deja de ser perjudicial para la mujer. O sea, si lo toma una vez, bueno, está bien, es una urgencia, una emergencia, pero no que se haga habitual, ¿sí? Porque tiene una alta concentración de hormonas, bueno, y ya nosotros vimos lo que es el sistema endocrino y vieron que las hormonas regulan una gran cantidad de procesos en el cuerpo. Entonces, se debe utilizar para una situación de emergencia, para prevenir un embarazo, cuando hubo una relación sexual sin protección, ¿sí? No deben jamás utilizarse como un método anticonceptivo primario, porque contienen una gran cantidad de levonorgestrel y hay otros que vienen con olipristal, que es otro tipo de hormona. Eh, a pesar de que son medicamentos de venta libre, tienen efectos adversos. Fíjate que las que contienen ulipristal solo se pueden vender con receta médica. No se pueden vender, no son de venta libre. Solo son de venta libre lo que contiene levonorgestrel. ¿Sí? Eh, Hay que tener claro también que la pastilla del día después, si ya el huevo está implantado en el útero, no va a finalizar el embarazo. Es decir, si el huevo cigoto ya está implantado, el embarazo continúa. Bien. Eh, Esta gran carga de hormona actúa principalmente evitando la implantación si es que viene en camino y si no ha ocurrido la ovulación, lo que hace es retrasar la ovulación. Recordemos que cuando el espermatozoide ingresa al cuerpo de la mujer, puede sobrevivir aproximadamente entre 48 y 72 horas. Entonces, si la mujer no ha ovulado,
el día que tuvo la relación sexual, estos anticonceptivos de emergencia lo que hacen es retrasar la ovulación para que pase el tiempo vital del espermatozoide y el espermatozoide muera sin que la mujer haya ovulado. Bien, pero no se debe utilizar como un anticonceptivo primario, sino justamente en situaciones de emergencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Susana. Mira, todos los que tienen hormonas, todas las hormonas están asociadas a algún tipo de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormonas eh, simulan en nuestro organismo procesos naturales como, te decía, como el embarazo, ¿verdad? No hay ovulación, impide la ovulación porque es como que ya le da la señal al ovario que ya estás embarazada. Entonces, esta gran dosis de hormonas artificiales que no está produciendo nuestro cuerpo, de alguna manera pueden en algún momento de la vida de la mujer, bueno, depende de muchos factores, del tipo de vida, de la genética de la mujer, de otros fármacos que consuma, eh, de muchísimos factores, pero en algún momento puede hacer que la mujer sea más propensa a algún tipo de cáncer, sobre todo mama también, ¿sí? Entonces siempre va a haber una probabilidad. No con esto les estoy diciendo que los anticonceptivos hormonales siempre van a generar cáncer, no, ¿sí? Son medicamentos que tienen hormonas que evitan los embarazos, pero que de alguna manera hay siempre un riesgo de cáncer, ¿sí? Eh, no hay algo definitivo que diga, sí, la que tome anticonceptivo oral tiene un 90% de probabilidades de tener cáncer. No, eso no existe, ¿sí? Pero no está establecido definitivamente. Sin embargo, sí hay indicios de que hay mayor riesgo de tener cáncer. Ya, ustedes dirán, claro, 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 exactamente, sí, eso es cierto. Exactamente, eso es así. Eso es así. O sea, fíjate, no hay algo que no han podido demostrar así, decir, no, las mujeres que toman algún tipo de anticonceptivo, reciben algún tipo de anticonceptivo hormonal, van a tener cáncer. No. Se han hecho estudios que revelan que hay una relación entre el consumo de anticonceptivos y el cáncer. Pero fíjense que el cáncer es tan multifactorial que hace difícil su estudio, porque entonces tienes la mujer que toma anticonceptivos, pero también ha fumado o también consume alcohol o también ingiere muchísimos alimentos procesados con químicos o también ha tenido muchas emociones, muchos traumas durante su vida. Fíjense que el cáncer es una enfermedad que se ha estudiado desde todo punto de vista.
O sea, hasta la parte energética, que bueno, ya en el último módulo estaremos hablando de lo que es la medicina homeopática, que trata sobre la energía, pero el cáncer está asociado también a lo que es el estrés, cuando nosotros estamos estresados, cuando tenemos muchos problemas graves a lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo segrega una hormona que es el cortisol, y el cortisol altera varias funciones de nuestro organismo porque es la hormona que nos pone alerta para una situación de peligro. Entonces, esa hormona está bien durante cierto tiempo, pero si tú pasas 1 año, 2 años, 6 meses preocupada con un problema muy grande o preocupado, también el caso de los hombres, y tienes alto constantemente los niveles de cortisol, pues tus células pueden alterar su ciclo celular y se puede producir un cáncer. Entonces, por eso no hay algo así consistente que diga, sí, las mujeres que consumen anticonceptivo van a desarrollar un cáncer. No, porque hay muchos factores que se tienen que estudiar en torno a lo que es el cáncer. Pero sí se ha revelado una incidencia un poco más alta. Por ejemplo, en el cáncer de seno, se ha demostrado que las mujeres que toman anticonceptivo tienen un porcentaje mayor de probabilidad de sufrir cáncer de seno que una mujer que no consume anticonceptivos, ¿bien? En el caso del cáncer de cuello uterino, allí ya hay un poco más comprobado, ya hay un porcentaje más alto, ¿bien? De que aquellas mujeres que han tomado anticonceptivos durante muchos años tienen una mayor probabilidad de tener cáncer de cuello uterino que las que no. Entonces, sí hay una relación, pero no es algo definitivo. Bien, eh, así que hay que tener en cuenta eso, que sí pueden aumentar el riesgo de tener algún tipo de cáncer, sobre todo cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de útero también. Por eso, bueno, era la conversación que teníamos en la clase pasada, donde les comentaba eso, que la sociedad le ha impuesto a la mujer y la mujer lo ha aceptado, la responsabilidad de la anticoncepción. ¿Sí? Entonces, la mujer es la que sufre la agresión de esto, la agresión química con los métodos hormonales, las agresiones invasivas al tener que introducir su cuerpo, por lo menos un dispositivo intrauterino que libera hormona. Entonces, allí la mujer como un ser humano, quitando la parte, la diferencia que si es hombre, que si es mujer, debemos cada uno buscar nuestro bienestar y repartir las responsabilidades para que ninguno de los dos de la pareja se vea afectado ni física ni emocionalmente al utilizar un método anticonceptivo. Bien, levantó la mano Marcela. Es, exacto, exactamente. Claro, 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 exactamente. Lo que pasa es que meterse con la anticoncepción es muy, o sea, hablar de eso como tema social, apartando la salud, es un poco, es un tema álgido, ¿no? Porque tendría que entonces uno hablar de valores, de lo que son las buenas costumbres, que hoy en día pues eso está un poco así como en revuelo, es como no estoy diciendo que de forma general, pero muchas personas ven como normal tener de repente varias parejas sexuales, que no haya seriedad, sino que bueno, somos amigos con derecho X. Bueno, eso es todo, hay mucha tela que cortar. Entonces ahí es donde, bueno, ¿cómo va a ser el método anticonceptivo? ¿Quién se va a cuidar? Porque entonces ya no hay compromiso de pareja, de amor de verdad, de que me importa lo que le pase al otro, sino que son cosas casuales, pues que sí, nos vimos, nos encontramos, qué sé yo, después no nos vemos en 6 meses. Entonces, bueno, es todo un tema social ahí que involucra lo que es la anticoncepción.
pero en parejas estables, en parejas formadas, sí debe ser la responsabilidad compartida entre los dos, porque siempre es la mujer la que se ve más agredida químicamente con todos los medicamentos que introduce para la anticoncepción. Susana. No, para nada. Eso es, no, mira, eso es lo más sencillo del mundo. Esa operación en el hombre casi que es ambulatoria. Es muy sencillo porque lo que hacen es cortar los tubos que permiten, los conductos eyaculadores que permiten que los espermatozoides que maduran en el epidídimo vayan a la próstata y sigan hacia el pene. O sea, el conducto que pasa por la próstata. Pero allí hay un tema de desinformación y también el aspecto social. Muchos hombres creen que por hacerse esa operación, que es la vasectomía, van a perder poderes. Y realmente no es así, o sea, el desempeño sexual es el mismo, todo es idéntico, 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 solo que el líquido que expulse el semen cuando tenga la relación sexual no va a tener espermatozoides, más nada, es lo único, todo lo demás es idéntico. Pero muchos hombres le cuesta entender eso y también siente como que está afectada, no sé, no podemos decir hombría, sino sus capacidades de reproducción o que van a dejar de ser menos por no poder procrear hijos. ¿Ves? Entonces allí hace falta también mucha educación en ese aspecto, porque hay mala información y tú le hablas eso a la mayoría de hombres y no, ¿cómo crees? O sea, no, se mueren pues. Entonces, pero eso es una operación muy, muy sencilla y no deja nada, 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 nada de consecuencias negativas a largo plazo. Lo único que no puede tener hijos es eso. Marcela. Dale. Bueno, entonces continuamos. Vamos a detener acá la presentación, paro la grabación.